Bueno, buenos días a todas y todos. Hoy tenemos el placer de contar en el curso con Paula Feinsod, la doctora Paula Feinsod. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, de Filosofía y Letras de la UBA, y es doctora en Educación. También es máster en Ciencias Sociales con orientación en Salud de Flaxo. Bueno, tiene un extenso currículum, recién charlábamos respecto de qué aspectos resaltar. Uno de ellos que nos parece importante es que ella es directora de la diplomatura en ESI de la Universidad de Buenos Aires, Filosofía y Letras, que está por comenzar una nueva corte, ¿no, Paula? Creo que me habías dicho. Y bueno, tiene una amplia trayectoria como docente y directora de distintas cátedras dentro de Ciencias de Educación de la UBA. Y me habías mencionado, Paula, otra de tus actividades que íbamos a resaltar, que no recuerdo, si querés vos contarles a las chicas. No, soy profesora del taller de educación sexual integral en profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, simplemente también fui residente de la residencia de educación, de la residencia interdisciplinaria de educación para la salud, hace mucho tiempo. La RIEP. Entonces me mezcló el nombre, pero bueno, en este sentido siempre es un gusto participar en espacios ligados, no hice la residencia en psicopedagogía, pero sí valoro mucho las residencias como espacios de formación. Para mí fue un espacio de formación muy fuerte. De hecho, bueno, Patriorge también estuvo allí, ¿no? Así que agradezco la posibilidad de sumarme a esta capacitación en el marco de la residencia, porque valoro mucho este espacio como espacio de formación. Así que... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, para nosotros un placer contar con personalidades relevantes dentro del ámbito de la perspectiva de género, que es una de las cosas de los aspectos que queremos enriquecer de la práctica psicopedagógica. Así que bueno, te damos la palabra, Paula, cuando quieras, arrancamos. Bueno, hola a todas, todes, todos. Bueno, en principio pensaba cuando me invitaron a imaginar algunos títulos posibles, que finalmente lo pensamos junto con las compañeras, y fueron ellas muy fuertemente quienes pensaron el título pensando en el marco de la capacitación. Yo decía después, bueno, pensar la ESI con perspectiva de género es casi una cuestión que cae de maduro, ¿no? Porque la ESI es con perspectiva de género. Si la ESI no tiene perspectiva de género, no es ESI. Yo creo que quizás, de algún modo, lo digo porque es una de las luchas muy fuertes que se dan en relación a la posibilidad de hacer efectiva la ESI como política pública, hacer efectiva la ESI en las instituciones educativas. Y quizás es interesante poder pensar entre todas, todos, cuál es el límite de la ESI, qué es ESI y qué no es ESI. Y quizás la perspectiva de género sea un límite, ¿no? Porque, bueno, la ESI sin perspectiva de género no es ESI, porque justamente la educación sexual integral en nuestro país trae una serie de giros, y esta es la tesis que voy a desarrollar quizás en esta conversación con ustedes, trae una serie de giros políticos, epistemológicos y pedagógicos que implican también esos giros estar posicionada desde la perspectiva de género. Por supuesto que la perspectiva de género en la ESI no es la misma en el 2006 que hoy, ¿no? Porque la perspectiva de género es una perspectiva que es un campo en discusión, en debate, que se nutre o se alimenta o potencia de la mano de los movimientos sociosexuales, de todo el desarrollo de los estudios académicos en ese campo. Y entonces, como dicen algunas autoras reconocidas respecto de este concepto, el género es un campo en disputa. Entonces, ¿qué género? También es una discusión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género, ¿no? Y ahí aparecen allí distintas disputas que hacen a posicionamientos epistemológicos, políticos, ideológicos, que hacen que no haya una perspectiva de género, digamos, hay debates allí.
Pero sí me parecía interesante poder empezar diciendo esto, ¿no? Que quizás lo que vamos a ir tematizando, y les invito a poder conversar entre todos hoy, es esto: ¿qué implica que la ESI tenga perspectiva de género? Y cuando decimos que la ESI tiene perspectiva de género, ¿qué disputas aparecen allí? ¿Qué disputas aparecieron en el 2006, cuando la Ley de Educación Sexual Integral se sanciona, y qué disputas aparecen hoy? ¿Qué hay de nuevo en esas disputas y qué hay de metamorfoseado en esas disputas por parte de distintos grupos que generan una serie de obstáculos para que la ESI sea efectiva en distintos espacios, o también qué disputas se dan dentro del movimiento pedagógico propio de la ESI, que hacen que también se vayan ensanchando las fronteras de lo que se hace posible imaginar cuando pensamos la ESI hoy respecto de años anteriores. En principio, y por qué digo que la ESI no puede pensarse por fuera de la perspectiva de género, tiene que ver con que quizás una de las cuestiones fuertes que trae la ESI y por qué es tan, de alguna manera, resistida por distintos grupos, tiene que ver con que la ESI como política pública, digo, quizás todos conozcan algo de la ESI, pero la ESI en nuestro país se liga a una ley sancionada en el 2006, ¿no? La ley 26.150 a nivel nacional, y muy poquito después en la ciudad de Buenos Aires, la 2110, en el mismo año, que tiene algunas especificaciones muy interesantes respecto de la cuestión de género, porque la ley de la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la nacional, habla de género porque se inscribe y se enmarca dentro de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene perspectiva de género. Eso fue algo que permitió que el debate quede saldado en la Ciudad de Buenos Aires respecto de la ley nacional, que no habla, la ley, el texto de la ley del 2006 no habla de género, habla de igualdad de oportunidades de trato entre varones y mujeres, que es lo que se logró tener, y la ley de la Ciudad de Buenos Aires sí habla de género, porque la Constitución ya hablaba de género, de la inclusión de la perspectiva de género, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero ¿por qué la ESI genera tantas disputas? Y en parte las disputas que genera la ESI, las resistencias que se generan en torno a la ESI, tiene que ver con esto que trae la ESI de la perspectiva de género. Porque como dice Graciela Morgade, con quien me he formado en este campo desde hace mucho tiempo, toda educación es sexual, ¿no? La escuela, desde que es escuela, participó en la producción de los cuerpos sexuados. Ya las perspectivas críticas de educación, las perspectivas feministas, una cantidad de series de estudios venían diciendo antes de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral que la escuela participaba en la producción de los cuerpos sexuados, y en esa producción de los cuerpos sexuados imponía cierta normatividad de cómo esos cuerpos debían estar sexualmente. O sea, las instituciones educativas, como dice Catherine Walsh, tienen color de piel, tienen clase social, tienen orientación sexual, digamos, están teñidas de todo eso. Hay toda una serie de sesgos en las instituciones educativas, desde las cuales distintos trabajos críticos vienen denunciando hace mucho que las instituciones educativas no son neutrales, nunca fueron neutrales, y participaron activamente en la imposición de una normatividad en relación a las sexualidades, como dice Ana María Fernández, ¿no? Siempre se dijo cómo tienen que estar los cuerpos sexualmente, y la normatividad impuesta por las instituciones educativas, enlazadas a instituciones sociales y a la normatividad social, tiene que ver con la norma masculina, heterosexual, cis, ¿no? Digamos, las instituciones educativas nunca fueron neutrales, y no solamente no fueron neutrales, sino que también, hasta que se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral, no es que no se daba educación sexual en las instituciones educativas, ¿no? Seguramente, bueno, aquí estamos, compañeras, compañeros de distintas edades, y distintos recuerdos vendrán a nuestra memoria si no tuvimos
si cuando transitamos por las instituciones educativas como estudiantes no estaba la ley de educación sexual, porque me pasa que ya encuentro colegas que estaban atravesadas por ese marco, digamos, recordarán distintas experiencias en su trayectoria escolar, donde aparece alguna instancia donde se dijo, hoy se trabaja educación sexual, seguramente el laboratorio Johnson & Johnson con sus toallitas, algún taller, algún docente que habló de algo y habló de métodos anticonceptivos. ¿No? Hay algo que no es que no se daba educación sexual, ¿no? Sino que había una presencia de episodios aislados, quizás no sistematizados, pero que también en esas formas de abordaje de la educación sexual aparecía un modelo que Graciela Morgade llama modelo biomédico, ¿no? Digamos, que insistía en una noción de la sexualidad como determinada por la biología como naturaleza, la biología ligada a la anatomía genital, una educación sexual que que trabajaba muy fuertemente en el campo de la información científica, que se dirigía a prevenir ciertos peligros que iban desde algunas enfermedades hasta cuestiones como las disidencias, ¿no? En ese momento homosexualidad, o los embarazos que no debían ocurrir a ciertas edades, ¿no? Un fuerte énfasis en la prevención, donde se insistía en la sexualidad como un espacio de peligrosidad, y donde aparecía muy fuertemente también una noción de que la educación sexual debía estar en manos de expertos, ¿no? Había alguien que sabía, alguien que no sabía nada, lo cual esa noción de expertez generaba también una relación de saber-poder, ¿no? Donde había alguien que sabía todo, alguien que no sabía nada, y ese que sabía todo tenía el poder de decidir lo bueno y lo malo para quienes no saben nada, ¿no? Digamos, hay un modelo que estuvo presente de educación sexual, por supuesto que no es que no había otras prácticas que iban en otros sentidos, pero como modelo hegemónico, y como modelo hegemónico que hoy insiste fuertemente también en muchas de las prácticas, aún teniendo la ley de educación sexual integral, hace 15 años, me golpean el techo, hace 15 años, es el modelo que se constituye como modelo hegemónico, ¿no? De las formas de abordaje de la educación sexual, hasta la ley de educación sexual integral, ¿no? Digamos, y esto de hasta la ley de educación sexual integral marca bastantes cuestiones, y ahora vamos a ver estos giros. También quería mencionar que no es que hasta la ley de educación sexual integral no hubo intentos de generar algunos desarrollos desde, quizás no como política educativa, pero sí desarrollos desde el Estado de algunas acciones más institucionalizadas respecto de educación sexual, ¿no? Y creo que hay, tanto a nivel latinoamericano como en nuestro país, podemos pensar como momentos significativos. Un momento significativo fuerte, donde el Estado asume un lugar respecto de la educación sexual, tiene que ver en los 80 con el VIH-Sida, ¿no? Amiga Patri, la coordinación, ¿no? Digamos, hay distintas acciones que son previas a la educación sexual integral que marcan líneas desde el Estado, donde el Estado asume un lugar de generar acciones de educación sexual. Digo esto porque si hubo acciones previas, ¿por qué allí no hubo tanta tensión respecto de que el Estado se haga cargo de la educación sexual, y sí las resistencias y la oposición aparece con la ESI? ¿Por qué con la ESI aparece un discurso fuerte desde los grupos que se oponen y se opusieron, que son los mismos los que se oponen hoy que los que se opusieron en el 2006, a la ESI, que dicen la educación sexual no es cuestión del Estado, es cuestión de las familias, allí el Estado no se debe meter, ¿no? El famoso movimiento que nace en Perú con Mis hijos no te metas, ¿no? Donde aparece una noción fuerte donde la sexualidad es el campo de la familia. ¿Por qué si la educación sexual
¿Por qué si las instituciones educativas participaron activamente en la producción de los cuerpos sexuados, más o menos explícitamente, desde que la escuela es escuela, no hubo movimientos allí que decían no te metas con mis hijos? ¿Por qué con la ESI aparece este malentonamiento de ciertos grupos antiderechos a oponerse a que desde el Estado haya educación sexual, ¿no? Y también sumo a esta pregunta algo que no es menor, y que es que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en nuestro país tenemos una ley. No es que en otros países latinoamericanos no haya ley de educación sexual integral. Uruguay tiene una ley casi del mismo momento que la nuestra, ¿no? Casi cumplimos al mismo tiempo los años de ley. Pero digo esto porque no es menor tampoco que en nuestro país tengamos una ley, a diferencia de otros países que, por ejemplo, lo que lograron fue un programa, no una ley. Y no es lo mismo tener una ley que no tenerla. Digo esto porque, aún con todo lo que le podamos decir a la ley, aún con todo lo que querramos reconfigurar, repensar respecto de la ley, que tengamos la ley de educación sexual integral en nuestro país, fue lo que posibilitó que ante determinadas maniobras antiderechos, la ESI se mantenga, ¿no? No se mantiene de la misma manera, pero que se mantenga. Digo esto porque, qué sé yo, en Brasil, que no hubo ley, que había un programa de la lucha contra la homofobia en las instituciones educativas, cuando cae el gobierno de Dilma, ¿no? Una de las cuestiones primeras que saca Bolsonaro es este programa. Sacar un programa es mucho más fácil que sacar una ley, ¿no? En Paraguay, que no había ley de educación sexual integral, cuando cae el gobierno neoliberal de derecha, lo primero que hace es quemar los materiales del programa de salud sexual que incluía una línea de educación sexual, un programa de salud sexual que incluía una línea fuerte de educación sexual con perspectiva de género. Quemaron los manuales, no sé, acá hay compañeras que hicieron la diplomatura de educación sexual integral, no sé si la cursaron cuando había una compañera paraguaya que estuvo allí, ¿no? Y contaba llorando cómo quemaban los manuales en Paraguay porque decía la palabra género. Entonces vuelvo a esto, ¿no? Digamos, pensar la ESI sin género no es pensar la ESI, porque justamente una de las disputas fuertes que trae la educación sexual integral y el giro que trae la educación sexual integral respecto de todo lo que venía sucediendo es que la I de la integralidad de la ESI, que es con perspectiva de género, que es con perspectiva de derechos, es lo que la hace tan resistente y tan irritante a determinados sectores en nuestro país, ¿no? Y creo que, a su vez, la potencia es que esa I de la integralidad con perspectiva de género y derechos en nuestro país es una ley. Y que sea ley también nos genera un paraguas para defender cada centímetro conquistado de esta ley que costó tanto tener. Porque que tengamos una ley en nuestro país, no, como dice una compañera de nuestro equipo, Catalina González del Cerro, no nace de un repollo. La ESI no nace de un repollo, es el resultado de luchas y luchas y luchas de compañeras, compañeros, compañeros, que durante mucho tiempo intentaron que educación finalmente diera de alguna manera el paso para tener una ley, o que en el campo educativo se pudiera contar, más que educación, que en el campo educativo se pudiera contar con una normativa que instituyera la educación sexual como política pública, la educación sexual integral como política pública, y esto fue fuertemente resistido. Y había ya, como lo que hizo posible que surgiera la ley, tiene que ver con la lucha y con un momento histórico que lo propició, ¿no? Como todos los planetas de alguna manera se alinearon para que tengamos la ley de educación sexual integral. Lo que sí podemos decir es que ya había, digamos, la ley de educación sexual integral también es el resultado de procesos que en nuestro país lo antecedieron, ¿no? Digamos, estaba la ley ya de salud sexual, que en uno de sus artículos metía de alguna manera por la ventana
a la educación sexual en las escuelas con uno de sus artículos que decía que los equipos de salud podían dar talleres en las escuelas, ¿no? Digamos, hay distintas formas que hasta que se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral se encontraron para hacer presente la educación sexual en el sistema educativo, ¿no? Compañeras que desde el Consejo, digo, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Que hacía talleres de educación sexual antes de que estuviera la ley, ¿no? Lilian Fischer, que participaba allí coordinando estos talleres. Digo esto porque poder historizar da cuenta también de cómo llegamos a la ESI, que la ESI es el resultado de un proceso político, histórico que la hace posible, y por qué irrita tanto la ESI, ¿no? Digamos, ¿por qué si el Estado venía generando acciones de educación sexual, si las instituciones educativas venían generando acciones que producían cuerpos sexuados, ¿por qué hasta ahí nada irrumpe tan violentamente y tan resistentemente a las acciones de educación sexual? Y ahí me parece que la I de la integralidad de la ESI y la perspectiva de género de alguna manera molestan a las instituciones porque este giro que trae la educación sexual integral con la perspectiva de género, con la perspectiva de derechos, de alguna manera pone en tensión cierta normatividad, ciertos privilegios, ciertas prácticas institucionalizadas en las instituciones educativas que generaron y generan, voy a ponerlo en pasado por una cuestión solamente de esperanza, digamos, generaron fuertes violencias, fuertes exclusiones, fuertes desigualdades que la ESI viene a cuestionar, ¿no? Digamos, nosotras, yo hablo en plural porque formo parte del equipo Mariposas Mirabal y parte de lo que digo es parte de esa producción que hacemos colectivamente allí, decimos que la ESI es un proyecto ético de justicia social, de justicia sexual, y por eso molesta la ESI, ¿no? Porque viene de alguna manera a trastocar desde la perspectiva de género y derechos la normatividad y las relaciones de poder instituidas en las instituciones sociales. En distintos planos, ¿no? Pero mueve en ese terreno, y por eso genera tanto debate, tanta movilización y tantas disputas. Entonces, en este sentido, y lo que viene a traer la ESI, yo decía antes, la ESI se genera como un proyecto político pedagógico, está ligado a una ley, es una política, ¿no?, pública, y genera giros, que yo decía, genera giros políticos, giros epistemológicos y giros pedagógicos. Voy a desarrollar un poco esto de por qué digo que trae estos giros. En principio, pensando en el giro político que trae la ESI, podríamos pensar que uno de los hitos fundamentales que trae la ESI es, como decíamos antes, que deja de ser la educación sexual algo que queda ligado a la buena voluntad de las jurisdicciones, porque la ESI interpela fuertemente a los gobiernos jurisdiccionales. Si bien nos interpela a los docentes, a los funcionarios, pero interpela a las autoridades jurisdiccionales fuertemente, ¿no? Y establece que la educación sexual integral pasa a ser un derecho de todos quienes transitan por el sistema educativo y una responsabilidad del Estado garantizarlo. Este es el primer giro político, ¿no? Establecer que la educación sexual integral forma parte de una responsabilidad del Estado, es cosa del Estado, ¿no? El Estado asume su lugar en la responsabilidad de garantizar este derecho. Un derecho que, como decimos nosotras, está también anudado a otros derechos, porque también parte del giro político que produce la ESI es que la implementación de la ESI, y esto lo dicen muchos quienes atraviesan estas experiencias, habilita a que otros derechos se garanticen, ¿no? Digamos, el pasaje muchas veces por
distintas experiencias ligadas a la educación sexual habilitan, ¿no?, el conocimiento y la promoción de otros derechos y la garantía de otros derechos. Cuando pienso esto de la ESI como derecho que se vincula a otros derechos, también es interesante poder pensar en términos históricos cuál es el plexo normativo que se vincula con la ESI. Y del 2006 a esta parte tenemos en nuestro país una cantidad de leyes que hacen a ese plexo normativo de la ESI, que la interpelan, que hacen que la repensemos y que no podamos pensar ya la ESI sin ligarse a ese marco normativo. La Ley de Identidad de Género interpela a la ESI, y hoy entonces la ESI como política pública, aunque en su formulación, ¿no?, podríamos decir que es heteronormada por muchas cuestiones, que es binaria en muchas cuestiones, hoy, de la mano de la Ley de Identidad de Género, la ESI se reconfigura en algún punto cuando se piensa como en uno de sus ejes la diversidad. Bueno, hoy la diversidad desde la ESI no puede pensarse por fuera de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Hoy la ESI no puede pensarse por fuera de la Ley de Interrupción Voluntaria de los Embarazos. Digamos, todo ese marco normativo que se da desde la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral hasta hoy, hacen que los derechos que se anudan a la educación sexual integral sean todos estos también. No digo esto porque a veces cuando se piensa en los límites de la educación sexual integral, sí, por supuesto que cuando se debatía la Ley de Educación Sexual Integral en el 2006, se estaban debatiendo ciertas cuestiones desde lo que es la perspectiva de género, ¿no?, con ciertos grupos, ¿no?, que resistían fuertemente a que la palabra género apareciera en el texto de la ley, que es muy distinta a hoy como podemos discutir y pensar la cuestión de género, ¿no? Entonces, pero el paraguas género hoy, con la Ley de Identidad de Género, nos permite abrir toda una serie de cuestiones en el trabajo desde la ESI, digo, desde el marco normativo nomás, ¿no? Digamos, porque si nos apegamos al texto de la ley, ¿no?, digamos, tenemos toda una serie de leyes que hoy forman un plexo normativo, como dice Rosansky, que es un juez de nuestro país, lo deben conocer porque tiene muchos fallos vinculados a cuestiones que en psicopedagogía se deben trabajar y mucho. Él dice, si fuese por las leyes que tenemos nosotros en la Argentina, tendríamos que estar, tenemos un plexo normativo en materia de derechos sexuales y de sexualidad es muy interesante. El problema no son las leyes, no nos faltan leyes. Nos faltan, no digo que ya tenemos todo, tenemos que seguir, pero digo, tenemos un plexo normativo muy interesante para poder pensar. Cuando pensamos en género en la ESI, cuando pensamos en la integralidad de la ESI desde el giro político que produce pensar el Estado garantizando una educación sexual desde una perspectiva de género, todo este plexo normativo hace que sea muy potente la educación sexual para llegar a una mayor justicia sexual en todas estas dimensiones, ¿no? Y también en términos de giro político que la ESI trae y vinculado a estos desarrollos que se dan a lo largo de los años, también lo que podríamos decir es que este giro político y este proceso político que se va dando a lo largo de los años en el campo de la educación sexual integral, se vincula también con pugnas y luchas que se fueron dando desde distintos grupos que resistieron muy fuertemente a la educación sexual integral, que se malentonaron muy fuertemente con lo que fue el debate parlamentario por la legalización del aborto en nuestro país. Si se acuerdan, digamos, fue en el 2018 cuando no pudo ser la primera vez la ley, fue allí donde los grupos antiderechos se malentonaron muy fuertemente contra la ESI, cuando había diputados
o gobernadores, y hablo en masculino porque, por todo lo que implica su posicionamiento, ¿no? Decían que había que dar educación sexual para que no haya abortos, ¿no? Y eran ellos mismos quienes no garantizaban en sus provincias la educación sexual integral, que quedaban muchas veces los materiales guardados en placacitos que no llegaban a las escuelas, ¿no? Fue en el marco de esa campaña que hubo un gran malentonamiento contra la ESI, que hubo una embestida muy fuerte ligado al movimiento Con mis hijos no te metas, pero que salió con una campaña muy fuerte, no sé si se acuerdan, pero salieron con cosas casi que resultan quizás irrisorias para nosotras, nosotros quienes conocemos la ESI, pero que para quien no conoce la ESI resulta muy difícil desarmar esa campaña contra la ESI. Yo me acuerdo que una de las publicidades que usaban era que decían que la ESI es transversal, que lo que propone la transversalidad, pero trans ponían a una persona trans, ¿no? Con esta noción de que la ESI quiere imponer, ¿no? Cuando salían a decir que la educación sexual integral implicaba hacer reuniones de masturbación colectiva en el jardín, en los jardines. Yo si tuviese hijes en nivel inicial y no sé lo que es la ESI y me dicen que le hacen sesiones de masturbación colectiva, y la verdad iría a golpear la puerta y diría, che, ¿saben qué? No, con mi hijo no. No, digamos, entonces, ya muy efectivamente hubo grupos, ¿no?, que todo el tiempo reconfiguraron y metamorfosearon las formas de disputar la ESI para llevarla hacia un terreno que no lo es, ¿no? La gran disputa se dio en lo que algunos grupos antiderechos llaman la ideología de género, ¿no? No sé si escucharon hablar de esto. Ideología de género no es lo mismo que género. Ideología de género, ¿no?, es un discurso, una argumentación que arman grupos antiderechos para ir en contra de la perspectiva de género, atacándola como perspectiva que la pronuncian como perspectiva falta de verdad, falta de rigurosidad, que va en contra de la naturaleza, ¿no? Frente a esta embestida que todo el tiempo se ha dado y reconfigurado desde antes de que tengamos la Ley de Educación Sexual Integral, cuando se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral, y hasta hoy, ¿no?, se da también un movimiento pedagógico, político, de defensa de la educación sexual integral y de producción de saberes y experiencias en torno a la educación sexual integral, que hacen que hoy lo que sabemos respecto de la educación sexual integral, lo producido en torno a la educación sexual integral, no solamente se ha acrecentado y potenciado de la mano de tener en nuestro país un programa nacional de educación sexual integral, que también no es poca cosa, sino también de un movimiento donde docentes, estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, otros profesionales han aportado a este campo y han acrecentado fuertemente los saberes en torno a él. Entonces, también poder pensar el giro político que trae la ESI también nos hace poder pensar en cómo a partir de la ESI en nuestro país, y también digo, hasta enlazado a distintos procesos como el Ni Una Menos, ¿no?, digamos, como procesos que fueron de alguna manera haciendo que ese giro político también que implica la ESI hace que hoy podamos hablar de la ESI no solamente como una política pública, que hay que hablar como una política pública, hay que defenderla como una política pública, pero también como un movimiento político, pedagógico, sobre que sigue en construcción. Y donde hay tensiones, donde hay discusiones, donde hay disputas, pero que bueno, que van ensanchando las fronteras de lo posible de imaginar cuando decimos ESI con perspectiva de género, de qué estamos hablando, ¿no? Este giro político también implicó de alguna manera, y está enlazado, cuando hablo de los giros en estas tres dimensiones, no es porque estén separados, ¿no? Los separo solamente en términos analíticos, digamos, y están muy vinculados unos con los otros, pero ese giro político que trae la ESI también está anudado con un giro epistemológico que trae la ESI, y que también molesta, y que también disrumpe, que también moviliza
en las instituciones educativas y en otras instituciones. Hablo de las instituciones educativas porque la educación sexual integral interpela muy fuertemente a las instituciones educativas, alude a las instituciones educativas. Ahora, hoy también sabemos que la ESI entra en otras instituciones y poder pensar otras instituciones como las instituciones de salud y los espacios educativos en las instituciones de salud y cómo la dimensión educativa que se presenta en distintos espacios de lo social, en distintas instituciones sociales, se encuentran interpeladas por la ESI, ¿no? Podríamos pensar cómo la ESI va ganando terreno en instituciones que no son los que la ley dice que debe estar, ¿no? Pero sin embargo interpela allí. Y esto, bueno, este giro político que trae la ESI, en poder pensar que la ESI es una cuestión de Estado, que es un derecho, también tiene que ver con un giro epistemológico que trae la integralidad respecto de cómo desde la integralidad que propone la ESI, ¿sí?, se produce un giro en cómo se piensa la sexualidad, ¿no? Yo decía, bueno, no es que hasta que la educación sexual integral se instituye como política pública, no se daba educación sexual en las instituciones educativas. Uno de los giros que trae la ESI es que propone a la sexualidad como una construcción social e histórica condicionada por distintas dimensiones que exceden lo biológico, ¿no? Digamos, la sexualidad como una dimensión, con una experiencia social, histórica, política, atravesada por relaciones de poder, atravesada por esas relaciones de poder, por discursos en los que insiste cierta normatividad, ¿no?, que la ESI viene a mover, digamos, de alguna manera. Rompe con esta noción de la sexualidad determinada por la genitalidad, la sexualidad ligada a la reproducción, la sexualidad ligada a una normatividad heterosexual, ¿no? Digamos, se propone desde la integralidad que trae la ESI como giro epistemológico a la sexualidad como atravesada por discursos que la ESI viene a poner en tensión, que viene a cuestionar, ¿no? Y en este giro epistemológico respecto de cómo se piensa la sexualidad y que la ESI en ese sentido nos reconoce a todos como sujetos sexuados desde que nacemos hasta que morimos, atravesados por relaciones de poder, la ESI pone en tensión desde la perspectiva de género que propone esas relaciones de poder que atraviesan los procesos de producción de las relaciones sexuales, ¿no? Y acá también este giro epistemológico que trae la perspectiva de género en términos de poder problematizar la sexualidad como un campo de disputas, como atravesado con relaciones de poder que la ESI viene a desnaturalizar, ¿no? Trayendo desde la frase de la segunda ola del feminismo, Simone de Beauvoir, mujer se hace y no se nace, ¿no? Digamos, interpelando fuertemente los discursos esencialistas, biologicistas, que se metamorfosean en nuestra sociedad hoy, ligados fuertemente a lo que va de la mano con todo el discurso de la inteligencia, de la educación emocional y las emociones, que pareciera que hay emociones de mujeres, emociones de varones, ¿no? Digamos, y el cerebro tiene mucho que ver allí, ¿no? Y las argumentaciones que insisten en la biología y en la naturaleza para justificar desigualdades que son sociales y no son naturales, son lo que la ESI viene a problematizar, y por eso la ESI molesta también, porque pone en tensión los argumentos que separan en la naturaleza para justificar desigualdades que, lejos de ser naturales, son producidas socialmente, y si son producidas socialmente, se pueden transformar, ¿no? De alguna manera. Y esto nos interpela también éticamente a las instituciones, pero bueno, hay allí un giro epistemológico desde la integralidad con perspectiva de género que implica que esa mirada entonces de la sexualidad que trae la ESI disrumpe respecto de una forma hegemónica desde la cual se venía trabajando y pensando las sexualidades en distintas instituciones y específicamente las educativas, que es lo que nos interesa. Otra
de las cuestiones que trae esta noción de pensar la ESI en este giro político, en este giro epistemológico, con la integralidad, la ESI, la sexualidad como una construcción social y política, y algo que pone en tensión el discurso que trae la ESI, enlazado a la perspectiva de género y a los debates que se dan en los últimos tiempos muy fuertemente, tienen que ver también con reconocer desde esta perspectiva que las sexualidades son múltiples, son diversas, ¿no? Son plurales, y que esta diversidad implica desigualdad, ¿no? Pero un eje que me parece que es interesante y que inquieta bastante y que molesta bastante a las argumentaciones antiderechos, es que de alguna manera, desde esta perspectiva y este giro epistemológico que se propone desde la educación sexual integral, se interpela la noción de la sexualidad como una experiencia estable, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto no tolerable para los antiderechos, para las perspectivas que atacan fuertemente al género, a la perspectiva de género como ideología de género, es poner en tensión esta noción muy fuertemente instalada en nuestra sociedad de la sexualidad como un campo estable. Digamos que también ponen en tensión, y me parece que la ESI también interpela fuertemente y nos interpela fuertemente, porque de alguna manera esta noción de poder pensar que la sexualidad no es estable, cuando digo no es estable lo digo no como algo más, no de estabilidad emocional, de la estabilidad, de que hay un punto de completud, ¿no? Hay un punto donde se resuelven todas las tensiones, y creo que acá esta cuestión de la inestabilidad de la sexualidad es también lo que molesta bastante el adultocentrismo en las instituciones educativas, porque pone en tensión la noción de que la adultez es un lugar de estabilidad de la sexualidad, ¿no? Como que bueno, la posibilidad de explorar, de ir, venir, de probar. Yo una vez me acuerdo hace mucho que escuché un psiquiatra en la tele que decía, bueno, si su hija es adolescente y prueba, es parte de lo que debe acontecer, de lo que la psicología evolutiva tolera, ¿no? Y establece que es normal que suceda. Ahora, si ya a los 20 años sigue con esa cuestión, bueno, ahí haga una consulta, porque en la adultez uno tiene que saber, ¿no? De hoy para siempre, qué le gusta, cómo le gusta, quién es y quién va a ser, ¿no? Porque quién estamos siendo podríamos llegar, pero quiénes vamos a ser mañana, qué sé yo, ¿no? Digamos, pero esta noción de la estabilidad de la sexualidad, la ESI también la pone en tensión, ¿no? De alguna manera, y esto es bastante disruptivo y movilizante para las instituciones de salud, para las instituciones educativas, que son, como decía Foucault, ¿no? Instituciones disciplinarias, instituciones de clasificación, ¿no? Digamos, de ordenamiento de los cuerpos. Bueno, la estabilidad, ¿dónde te pongo? ¿No? ¿En qué baño vas? ¿No? Si no tengo claro, baño mujer o baño de varón, ¿en qué parte del registro te pongo? ¿En qué fila? ¿No? Y ahora, ¿cuántas filas tenemos que hacer? ¿No? Digamos, de la pregunta. Estallemos la fila, ¿no? Pero bueno, ahí, ¿no? Digamos, es la estabilidad, creo que ahí hay un punto importante e interesante para poder pensar de lo que disrumpe la ESI epistemológicamente. Y otro punto que refiere a lo epistemológico, y que también, al giro epistemológico, que es también político y que es también pedagógico, es esta noción que la ESI trae como disruptiva respecto del lugar de la expertez, ¿no? Como saben, la ESI, de alguna manera, con su perspectiva integral y transversal, invita fuertemente a que todos los docentes tomen la educación sexual integral y la hagan presente en cada rincón de su práctica educativa, de sus prácticas de enseñanza, ¿no? Y esto rompe parcelas, rompe privilegios, rompe, como decía Ana María Fernández, disciplinas reinas, ¿no? Ya no es el profesor de biología, somos todes. Bueno, y esto genera como
como tensiones, disputas, molestias e inseguridades también, ¿no? Digamos, rompe esta idea de hay un espacio experto, porque la integralidad, si la sexualidad tiene que ver con lo psicológico, con lo histórico, con lo biológico, con lo ético, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con todo eso, ya no hay una materia que remite a, no hay un profesor que remite a, no hay un experto que sabe y otros que no saben, sino que reconoce que todos son campos donde la educación sexual integral debe hacerse posible, pero no solamente eso, sino que la disputa epistemológica, que es política, fuerte allí, es que reconoce que todos somos sujetos de saber. Digamos, la ESI no solamente disrumpe en términos de reconocernos a todos como sujetos de derechos, sino que también a todos y a todas y a todos como sujetos de saber. Y esto hace estallar de alguna manera a las instituciones educativas también, porque una de las cuestiones que pone en el centro la ESI también, que es político, que es epistemológico y que es pedagógico, es que las niñas, los estudiantes son sujetos de saber, son sujetos de derecho, y la ESI abre ahí un lugar para que esos sujetos no solamente conozcan cuáles son sus derechos, sino que se constituyan en centro, ¿no?, de alguna manera de esta propuesta política pedagógica. Y esto mueve también, ¿qué implica que las niñas sean sujetos de saber? ¿Qué implica para las instituciones educativas esto? ¿Qué moviliza? ¿Qué temores y ansiedades provoca a los docentes y a las instituciones reconocer esto? Yo creo que parte de lo que acontece hoy en muchas instituciones educativas en la ciudad de Buenos Aires, hablo específicamente porque es lo que más conozco, pero en nuestro país, y pienso fundamentalmente en las universidades, territorio que le ha hecho ole a la ESI, le hace ole a la ESI muy fuertemente, porque, bueno, por un lado, la ley no implica a las universidades, pero también el discurso de la autonomía universitaria tan progresista que ha sido y que defiendo, ¿no?, y que fue una conquista, la autonomía universitaria, también va de la mano de los sectores más, ¿cómo puedo decirlo?, más conservadores, ¿no? Digamos, se hace argumento de los sectores más conservadores para que la ESI no entre en las universidades, que es otra cuestión que si quieren la podemos trabajar, pero digo, interpela muy fuertemente, o la ESI, digamos, ¿por qué pensaba en las universidades? Digo, ¿cómo llegué a la universidad? Digamos, porque si hay un actor que ha cobrado protagonismo para que la ESI se haga presente en las instituciones, fueron los movimientos estudiantiles, ¿no? Digamos, los movimientos estudiantiles que se hicieron de la ESI, y como dijo Graciela Morgal hace un tiempo en una nota que le decía, es como no solamente exigen un derecho, sino que quieren saber de la ESI, quieren saber, hay un anhelo de saber, y queremos saber cosas, ¿no? ¿Y qué implica? Ahí lo podemos discutir, podemos generar cómo nos encontramos, qué piensan los movimientos estudiantiles y los estudiantes, qué pensamos los y las docentes, los adultos, el mundo adulto, y cómo se dan esas relaciones y esos diálogos. Pero creo que ahí la ESI como movimiento epistemológico, como giro epistemológico, en términos qué hay que saber, ¿no?, qué mirada de la ESI, pero también quiénes saben de la ESI, de la sexualidad, la ESI genera un giro epistemológico en ese sentido. Todos somos sujetos de derechos, todos somos sujetos de saber, las niñas también. Y esto es muy interesante porque es interesante para trabajar con las familias, interesante para trabajar con los movimientos antiderechos, con mis hijos no te metas. Sí, me meto con tus hijos, porque la institución educativa siempre se metió con tus hijos, pero ahora nos estamos metiendo para garantizar derechos, para generar que ellos puedan decidir autónomamente, y nos vamos a meter en todo esto, en ese sentido, garantizando los derechos de las chicas, porque son los sujetos de la ESI. ¿No? Son los sujetos de la ESI. ¿Y qué implica esto? ¿No? Y poder pensar este giro epistemológico que trae la ESI, que reconoce a los sujetos de la ESI también como sujetos de saber, también en este giro
político, en este giro epistemológico que reconoce las distintas dimensiones de la ESI y la integralidad de la sexualidad, también nos reconoce a todes, a todos y a todas como sujetos de deseos también, ¿no? Si hay algo que trae un giro epistemológico la ESI, y que también es pedagógico, y ahora voy al tercer giro, es que reconoce que la sexualidad es un campo ligado al placer y al deseo también, ¿no? Y este es un giro también como que atraganta las instituciones disciplinarias, ¿no? Y que no solamente reconoce la dimensión del placer, del deseo, de esa integralidad, la dimensión que refiere a las emociones y no a la educación emocional, a las emociones ligadas a la sexualidad, sino que nos reconoce a todos, a todos, a todas, con deseos que son plurales, con deseos que no es universal, que no hay una única manera de desear. Y esto también trae un giro epistemológico en las instituciones educativas y en las instituciones en general, y es un giro epistemológico que trae la ESI. Ahora, este giro político, ya, bueno, voy a tratar para que tengamos tiempo para conversar, pero este giro político que trae la ESI, ligado a un giro epistemológico, también trae y genera en las instituciones educativas un giro pedagógico, porque estas formas de pensar la sexualidad desde la integralidad, pensar la sexualidad con perspectiva de género, la educación sexual integral con perspectiva de género y derechos, interpela y trae un giro en las instituciones educativas respecto de qué se enseña, cómo se enseña y quiénes enseñan. Entonces también la ESI trae un movimiento pedagógico, un giro pedagógico, en términos de que disrumpe o pone en tensión desde el qué se enseña, no solamente porque, como sabemos, la ESI trae contenidos que formaban parte de lo que es el currículum nulo, de lo que saben lo que es el currículum, de eso que la escuela, de las instituciones educativas decidieron no enseñar, ¿no? Hay una autora que se llama Mónica Acuña que dice, la violencia epistémica del currículum nulo es mucho más fuerte que la violencia del currículum oculto, en tanto que el currículum nulo dice qué no se enseña, qué no es saber, qué no vale la pena que entre acá en juego. Bueno, la ESI de alguna manera trae en ese giro pedagógico un giro respecto de qué se enseña, porque hay contenidos que hasta ese momento no formaban parte de lo posible de hablar en la escuela, que pasa a ser parte de lo posible de hablar y de lo que hay que enseñar en la escuela, ¿no? Y no solamente ese giro respecto pedagógico al que se enseña implica nuevos contenidos, sino también revisar los sesgos insistentes en los contenidos que se venían dando y que se dan en cada uno de los espacios curriculares de las instituciones educativas. No implica solamente, porque qué sé yo, por ejemplo, familias. Siempre las instituciones educativas hablaron de familias, pero ¿qué implica pensar desde la ESI el contenido familias en plural? ¿No? ¿Qué trae de nuevo? Y no solamente esos sesgos que revisan, que hacen a poder pensar los contenidos, sino hasta ir, y ese es el desafío creo más difícil de generar en lo que hace a ese trabajo sobre el qué que propone la ESI, que es poder ver los núcleos resistentes propios de cada una de las disciplinas que se sostienen en contenidos que parece que nada tienen que ver con la sexualidad y todo tienen que ver con la sexualidad. Digo, por ejemplo, en biología, ¿qué noción de naturaleza hay en biología? ¿No? ¿Qué noción de salud hay cuando hablamos de educación para la salud? Más allá de que haya una unidad de salud sexual, más allá de que revisemos las formas en las cuales nombramos a las identidades sexogenéricas, pero ¿qué noción de salud? ¿Y qué implica pensar la salud desde una perspectiva crítica de género, interseccional, feminista, o todo lo que querramos ser, lo que trae la ESI? ¿No? Digamos, ¿qué implica interpelar a los contenidos desde lo que la ESI viene a proponer para que vayan hacia una mayor justicia sexual, para una mayor justicia curricular, como dice Conen, ¿no? Digamos,
Y ahí, nada, hay mucho trabajo desde las epistemologías feministas. Hay una epistemóloga feminista que se llama Peggy McIntosh que habla de las fases del currículum en términos de género. Bueno, que una cosa es agregar contenidos, otra cosa es poder revisar los sesgos que tienen esos contenidos y trabajarlos, y hasta poder interpelar no solamente cuáles son los contenidos o los grupos que estuvieron sistemáticamente excluidos del currículum, sino no solamente incluir esos saberes, sino cómo interpelar las lógicas de producción de saber que son insistentemente excluidas del currículum. Eso sería como la fase como más wow, ¿no? Es como lo que Guasira López Louro llama cuerizar el currículum. ¿Cómo hacer que la ESI no genere el rinconcito, como dice Susi Shock, el rinconcito de la diversidad, sino cómo hacer estallar las categorías desde las cuales se organiza el currículum, que insisten en un binarismo jerárquico que sostiene el patriarcado cis heteronormado, ¿no? Y cómo mover entonces esa malla curricular, esas formas de clasificación que van mucho más allá que la inclusión de un contenido, ¿no? No sé si, después si quieren, vayamos preguntando y vayamos discutiendo, pero digo, hay algo del que la ESI propone e invita a revisar desde lo pedagógico, pero no solamente el qué, sino el cómo. ¿Qué implica enseñar, generar un espacio de enseñanza vinculado a la educación sexual integral con perspectiva de género y con perspectiva de derechos, desde lo que la ESI propone e invita a pensar? Bueno, es interpelar, hay una autora muy interesante que se llama Deborah Britzman que dice cómo generar esa relación entre educación y curiosidad. Si hay algo que tiene que ver con la sexualidad es la curiosidad, y ella dice, si hay algo que mata la educación es la curiosidad. Entonces, digo, ¿qué educación, no? Digamos, no todos estamos, yo creo fuertemente en el espacio educativo, trabajo allí, ¿no? Digamos, pero digo, ¿cómo generar espacios educativos que estimulen lugares de búsqueda, una pasión, como dice ella, por la ignorancia, que hagan y que inviten a construir propuestas pedagógicas que nos hagan mover de lo obvio, que nos hagan salir de ese lugar de certidumbre, que hasta nos invite a nosotros como docentes, digo, pienso a quienes coordinamos esos espacios, a llegar a lugares que no teníamos imaginados, ¿no? Digamos, ¿cómo movernos de las certezas? Digamos, ahí me parece como que va mucho más allá. Cuando en tiempos de pandemia yo le escuchaba una vez a Flavia Terilli, que la deben haber leído, a Flavia seguramente, ella decía, lo que mejor puede pasar en un espacio de encuentro de estos de Zoom es que alguien se haya con una pregunta, ¿no? Digamos, como que se generen preguntas. Ahora, que esa pregunta también se nos genere a nosotros como docentes, que esa pregunta sea una pregunta genuina, que no sea una pregunta donde yo pregunto, ustedes responden, o ¡ay, qué linda pregunta! Y ya sabíamos lo que ibas a preguntar, como las preguntas que aparecen en el buzón, ¿no? Donde siempre más o menos en el buzón, si bien es interesantísima la técnica, sabemos, hay un límite de lo posible de preguntar. ¿Cómo romper eso posible de preguntar que nos lleve a un lugar de incomodidad, no de pasarla mal, sino de incomodidad en términos de movernos a pensar por qué pienso como pienso y si puedo pensar de otra manera, ¿no? Deborah Britzman allí dice, bueno, me imagino una educación sexual, ella no es de acá, no habla de lo integral, ¿no? Digamos, una educación sexual que esté enlazada al cine, a la literatura, al arte, ¿no? Digamos, como espacios que permitan explorar dimensiones y abrir sensaciones y problematizarlas que nos inviten a pensar y a poner en tensión la normatividad de la sexualidad. Ahora, esta búsqueda que quizás la ESI propondría en términos de un movimiento en el cómo se enseña hacia ir a una educación sexual más estimulante, que estimule la curiosidad, también implica repensar el quiénes, ¿no? ¿Qué implica ese lugar de posibilidad de estimularse a pensar de otras maneras, en términos de cómo pensar que ese encuentro y esa posibilidad sea un encuentro genuino? Implica pensar quiénes estamos allí,
cómo pensamos a los sujetos que se están educando, ¿no? Y cómo pensamos a los educadores, ¿no? A mí me gusta mucho en este sentido la noción de Winnicott de mojón, ¿no? De pensar a los docentes como mojones, como lugares no de respuesta y de decir acá es por donde tenés que ir, sino un lugar donde te puedas agarrar, pero para ir a otro lugar que nunca imaginaste, ¿no? Digamos, me parece que esa idea del mojón, esa noción de mojón, es súper interesante para pensar la ESI, porque nos moviliza a los docentes a pensarnos no como lugar de respuesta, que es bastante angustiante para los docentes, porque no somos formados para eso, ¿no? Y ahí interpelo fuertemente a la formación docente, y por eso dije trabajo en ESI, en formación docente, porque creo que hay que trabajar muy fuertemente en la formación docente para interpelar, ¿no?, las formas desde las cuales se piensa el posicionamiento docente, porque la ESI trae un giro en el posicionamiento pedagógico, en tanto que nos interpela qué implica estar siendo docente en un espacio educativo atravesado por la ESI. ¿Cómo me implica a mí? No solamente desde lo que es pensar la propia sexualidad y estas cuestiones, sino cómo me implican a mí como posicionamiento pedagógico para moverme de un lugar de certeza a un lugar que habilite al movimiento, a la incertidumbre, a la búsqueda, a la curiosidad, pero que no te deje en banda, que no te deje solo, porque yo creo, con esto termino, hay una autora que dice, para que esto suceda hace falta mucho coraje, ¿no? Butler dice, hace falta mucho coraje, porque esta invitación que hace la ESI, de alguna manera genera movimientos personales, ¿no?, de animarse a, y también movimientos institucionales que hay que bancarse, porque a veces sos la molesta de la institución, que bueno, no es difícil de sostener ese lugar en las instituciones y hay quienes la pasan muy mal. Entonces, desde ese coraje que requiere la ESI, me parece que, y volviendo al giro político y para cerrar, me parece que la ESI, con perspectiva de género y derechos, que no puede ser de otra manera, interpela a las instituciones, moviliza a las instituciones, se ha generado un movimiento muy fuerte alrededor de la ESI, invita a muchas cuestiones, pero que no nos tenemos que olvidar que esas cuestiones a las que invita la ESI implican muchas veces temores en las instituciones y en los sujetos de la ESI, ¿no? Y lo digo esto porque me interesa pensar en este giro político y los desafíos que trae la ESI, poder ver que muchas veces, para que la ESI se haga efectiva y potente en las instituciones, con todo esto que moviliza, no implica solamente estar atenta a poder mirar a los grupos antiderechos, o a sujetos que no se posicionan en un movimiento, pero que políticamente están en contra de la ESI, sino quizás muchos compañeros que no es que se oponen a la ESI, sino que no se animan a la ESI, ¿no? Por todo esto que trae la ESI. Y entonces ahí me parece que es interesante como desafío político y pedagógico, como decía Tomás Pedro da Silva, hay una política de la pedagogía y una pedagogía de la política. Creo que si queremos que se profundice la ESI, que la ESI se haga más potente, tenemos que ensayar modos pedagógicos para poder acompañar procesos que habiliten a que esto sea presente. Y ahí me parece que es interesante poder pensar desde el lugar que cada quien esté, cómo generar procesos que acompañen, que den coraje a quienes no se animan a la ESI. No digo esto, en este sentido somos responsables, somos adultos y tenemos que garantizar este derecho y es nuestra función, pero a veces esto no sucede. Y cómo salir del lugar de, dale, es ley, tenés que animarte, es tu responsabilidad, a, dale, vení, acércate que no quema, ¿no? Digamos, acércate que no quema, me parece que hace y trae algo que el feminismo viene diciendo hace mucho, que la ESI será colectiva o no será, y que sea colectiva implica poder acuerparnos, implica poder escucharnos respetuosamente y encontrar maneras de poder vencer esos temores, y donde ahí tenemos un compromiso ético, todos quienes militamos la ESI, todas quienes militamos la ESI, todos quienes militamos la ESI, y es un enorme desafío
y que no está ni cerrado ni resuelto. A mí me quita el sueño, me quita el sueño en el sentido epistemológicos y políticos, porque creo que ahí tenemos que seguir pensando qué implica hoy la ESI con perspectiva de género y derechos, y cómo generar estrategias potentes para que cada vez más se animen a hacer presente este movimiento, esta política o esta propuesta político-pedagógica, porque entendemos que es una propuesta política-pedagógica que trae mayor justicia. Y en ese sentido tenemos un compromiso ético para que esto se haga presente en las instituciones. Hasta acá. Abrimos, si quieren, las preguntas. Gracias. Sí, había varios comentarios, Paula, en el chat. A ver, ahora vamos a ir para atrás. A ver. Una de las colegas decía, muchas tomas de escuelas medias hace un par de años atrás en Cava tenían como primer reclamo la implementación de la ESI, y el gobierno tuvo que empezar a ponerse a trabajar en la temática y crear una coordinación ESI que hasta el 2018 no existía. ¿Sí? Hablando de esto que vos decías del saber también en los estudiantes, ¿no? Después algunos comentaban que los modelos de ESI que vos comentabas coexisten aún hoy. También de que no era que no sucedía, pero estábamos muy en los márgenes quienes trabajábamos estas temáticas y con cero recursos. También planteamos que muchos de los cambios se vienen dando muy desde las bases, muy desde los chicos y las chicas, desde los estudiantes, desde... A ver, mismo este curso surge de la parte más joven de nuestro equipo, ¿sí? Que ya viene con otra cabeza y con otras propuestas. En eso se ve en los chicos y las chicas como otra manera de mirar, ¿no? Esto de la sexualidad y la educación sexual. Pero bueno, abrimos al intercambio, ¿sí? O sea, se puede hacer también oralmente, no solo por el chat. Bueno, no, dale. Una pregunta. Viste que hay en las escuelas jornadas ESI, o sea, días donde la escuela sí o sí debería trabajar. ¿No va en contradicción con esta posición que vos nos traés, el hecho de pensar que porque trabajé esos días que están planteados, ya está, digamos, con eso ya tomé? ¿Qué pensás de eso? Yo creo que el horizonte hacia el cual hay que ir con la ESI es la transversalidad, ¿no? Creo que lo que hace potente a la educación sexual integral es la transversalidad en términos curriculares y hasta en términos institucionales, ¿no? Con las puertas, no sé cuánto conocen, pero las puertas de entrada de la ESI, pensar, ¿no? Lo institucional, los episodios que irrumpen, el trabajo con las distintas instituciones, ¿no? La transversalidad es el horizonte hacia el cual tenemos que ir, digamos, y hay que ir, y es muy difícil, digamos, es como, y no hay un punto de llegada. Ahora, me parece que las jornadas son un punto que en el mientras tanto a veces generan la posibilidad de sensibilizar, de hablar, pero estoy de acuerdo con vos, si me quedo solo con la jornada, bueno, sonamos, porque eso no es ESI, no, la jornada no es ESI. Yo creo que, bueno, las jornadas tienen muchas cuestiones. Las jornadas fueron la visibilidad de que en alguna jurisdicción hay ESI también, digamos, entonces hay ESI porque hay jornada, y no hay ESI porque hay jornada. ¿Quién sostiene la jornada? Porque la jornada muchas veces también se sostiene por la buena voluntad y militancia de algunos docentes que se ponen sobre el hombro la jornada, y no es una política pública la jornada, ¿no? También ahí hay como distintas dimensiones de análisis de esto, pero me parece que la jornada tenemos que trabajar para que no quede en eso, pero que a veces es como la puerta de entrada. También me parece que a veces hay, qué sé yo,
instituciones que hacen talleres de ESI sobre algunas temáticas, y quizás está bueno pensar en algunas temáticas específicas, hacer talleres específicos de algunas temáticas pero que eso no resuelve, no es transversal o jornada, es jornada y transversal, y jornada y mientras tanto, ¿no? Digamos, me parece que hay que pensar estas cosas, y que igual coincido con vos que muchas veces es, bueno, se resuelve con eso y ya está, ya sí, nosotros hicimos eso, hicimos la jornada, y ese es el peligro de la jornada. También, digo, algo que estaban discutiendo algunas compañeras en algunas veces, es que a veces la ESI tiene que tener un espacio propio o no, ¿no? Digamos. Por ejemplo, en la formación docente, la ESI tiene un espacio propio, tiene un taller de ESI. Y a mí me parece que está bueno que en la formación docente haya un taller de ESI, porque la ESI es una propuesta pedagógica, ¿no? Y hay un campo de saber específico en torno a la ESI. Ahora, en la formación docente tiene que resolverse la ESI con ese taller específico, y no, lo genial sería la transversalización, digamos, que no se resuelva solamente con el taller, pero que el taller habilita algunas cuestiones y reflexionar algunas cuestiones que son interesantes en las universidades. Ojalá no hubiese un espacio de ESI. Ahora, ¿resuelve ese espacio de ESI la transversalización de la perspectiva de género? No, hay que luchar por esa transversalización. Me parece que es esto, que en vez de, creo que una forma de sortear una lógica patriarcal, y tiene que ver con sostener binarismo, desafiar los binarismos. Entonces, no resolver la tensión, no es o propio o transversal, es transversal y con algunos espacios propios, ¿no? Y digo, me parece algo de lo que decían antes que alguien dijo en los comentarios que leía Andrea, que no era que no sucedía, sino que quienes lo hacían estaban allí en los márgenes. Yo creo que sí, hay un compañero nuestro, Gaby Díaz Villa, que dice que la ESI permitió desclandestinizar prácticas, ¿no? Digamos, como permitió como poner en valor cosas que se hacían en el... Y me parece que en este sentido del rinconcito, esto de nuevo, me parece como que a veces la ESI permitió desclandestinizar prácticas, y en esa desclandestinación, bueno, no importa, me entienden, de sacarlo de las bueno, no importa, una psicopedagoga, por favor. Sacarlo de la clandestinidad, lo decimos así. Sacar de la clandestinidad permitió también que esto, que deje de ser el lugar, por un lado, valorizar eso, ver que esto tiene que entrar en la institución, y también permitió que eso empiece a entrar en diálogos con otros espacios, pero que también mucho de la ESI que sucede aún hoy, a tantos años, o no sé si tantos años, porque la ley tiene casi 15 años, y bueno, el sistema educativo, ¿de qué sistema educativo? Educa sexualmente con otro modelo que, como decían ustedes, convive con la ESI, convive y se torna hegemónico. No sé si la ESI es hegemonía, ¿no? Lo hegemónico sigue siendo el modelo biomédico fuertemente, y me olvidé lo que iba a decir, pero bueno, me parece que ahí hay como procesos que abre la ESI que invitan a esto, a poder dialogar, y hay que imaginar esto. Me parece que la jornada de ESI, o los talleres, o salir de la clandestinidad, implica también no solamente reforzar un lugar, sino que el proceso tiene que ser cómo ese lugar va hablando con otros procesos y va irradiando en toda la institución, ¿no? Me parece que hay un camino ahí de búsqueda. Y que las nuevas generaciones son muy potentes, muy importantes y desafían, pero que a mí me encanta no sé si está bien lo que voy a decir, el dibujo que se hizo en el marco del debate parlamentario, que lo hizo una compañera que no me acuerdo su nombre y pido disculpas, pero que está una mujer grande con el pañuelo blanco y una mujer joven con el pañuelo verde.
A mí esa imagen me parece muy, muy interesante y muy potente, porque me parece eso, que las nuevas generaciones estimulan, van, tensionan, y gracias a los movimientos estudiantiles, es verdad, se empezó a visibilizar y a demandar, y el programa y las jornadas y todo eso, pero que también nada nace de un repollo, y esas nuevas generaciones también son parte de un proceso y de un legado, ¿no? No lo digo en términos de autoridad, sino de un, como dice Deleuze, ¿no? En mi voz están todas las voces, y voces que me antecedieron, y soy parte de eso, ¿no? Y me gusta pensarlo así, como la potencia de las nuevas generaciones, pero que también hubo viejas atrás, ¿no? Sosteniendo y generando condiciones de posibilidad para que eso emerja también, ¿no? Con su característica propia, ¿no? Y contextual, pero... Quería decir algo en ese sentido. Bueno, hermosa la exposición y abre a tantos lugares que es imposible de darle espacio. A mí se me ocurrían un montón de cosas mientras ibas hablando, pero a mí me gustaría que la ESI siga conteniendo a la historia, ¿no? Porque como todo proceso tiene una historia y me gusta que lo hayas traído a cuento, sobre todo para quienes se vienen incorporando, ¿no? Hubo mucho trabajo para llegar hasta aquí. Bueno, el campo del VIH fue un mojón, por ejemplo, en donde, digamos, se pudo pensar lo que era una enfermedad en el marco de prácticas sociales, prácticas humanas, ¿no? No era solamente un virus que ingresaba a una célula, sino que tenía que ver con prácticas intersubjetivas, con lo cual me parece que abrió por lo menos una ventana, y de hecho, digo, esa ley es de los 90 y ese contenido desde los 90 está en el currículum escolar. Bueno, como yo formo parte de ese campo hace 25 años, me parece de justicia que se reconozca también. Y después me parece que estamos en un momento de repensar tensiones, no para resolverlas, como vos decís, pero sí para revitalizar este campo. A mí me parece importante el tema de la formación docente, que a mí me parece que, digamos, en la medida que la formación docente no se profesionalice, no sea una práctica reflexiva que vuelva sobre sí mismo y, digamos, donde se asume una postura ética, ¿viste? Sigue costando en este punto. La ESI es una oportunidad para seguir pensando el rol docente desde ahí y no, digamos, que lo pongan en especialistas de la ESI, que bueno, todo el tiempo esto se está jugando en las escuelas. Otras tensiones también, el tema del modelo biomédico que obviamente que es simplificador de lo sexual, pero me parece necesario de ser incluido y que no por, digamos, ir hacia esta perspectiva socioconstructivista, que está muy bien, que quede también inscrito en esta historia lo biomédico, porque cuando no hablamos de eso, estamos restando posibilidades de acceso a la asistencia y a los recursos que sí tiene el sistema, que tienen la forma biomédica, ¿sí? Porque acceder a una IVE es saber dónde se hace, quién lo hace, cómo se hace, por ejemplo, o tener claro datos de lo epidemiológico, que a muchos son resortes que los hace actuar, como saber que hoy, qué sé yo, en adolescentes las infecciones de transmisión sexual triplican el promedio nacional. Digo, a mí me parece que esta información también tiene que tener visibilidad, porque algunos son el lugar donde se sensibilizan, como un modo estratégico, ¿no? Así como me parece estratégico también, yendo a otra atención, si obligatorio o no, es que sí obligatorio en algunos momentos, porque bueno, ponen a hacer algunos que ni de casualidad harían algo, mientras abrimos horizontes a la transversalidad, ¿no? A veces me parece que se coagulan estas tensiones y no nos dejan avanzar y vamos peleando por el sí y por el no. Y me parece que la ESI tiene que ser un campo donde podamos incluir a las tensiones y discutirlas para no quedar hablando entre los convencidos nada más. Porque a mí me parece que hay momentos donde la ESI se guetifica y habla entre quienes están, digamos, convencidos de toda esta historia y el resto son antiderechos, que los hay, por supuesto, pero a mí me parece que ahí hay que rascar un poco más, porque yo he tenido alumnos en los virtuales en donde toman el discurso antiderecho, pero para interpelarte, y vos te das cuenta que ahí no hay
una cuestión ideológica consolidada, sino que hay un tipo, porque en general son varones, o mujeres también algunas hay, pero menos, que se toman de un discurso construido para interpelarte. Bueno, dale, vení y veamos a dónde podemos arribar, ¿no? Esto es lo que estos días me parecen son tensiones que yo quisiera seguir pensando dentro de este campo. Sí, coincido con lo que decís, Patri. Yo creo que cuando pensamos en la integralidad, justamente lo biológico, lo médico no implica no reconocerlo como una dimensión. La información científica, yo no digo, el conocimiento científico no, digamos, lo que digo es no solo eso, ¿no? Digamos, yo creo que el modelo biomédico lo que hace es poner solo esas dimensiones y aparte pensarlas como naturales, porque yo reconozco la dimensión biológica, es necesario conocer la biología, porque hay una dimensión biológica de la sexualidad, pero ahora, ¿cuánto de algunas cosas que la biología explica como naturales son naturales y cuánto no hay de naturaleza allí? Poder ver a la biología también como un discurso atravesado, como un discurso, como una construcción social e histórica, porque durante mucho tiempo el nombre de la biología se dijo, hay dos posibilidades sexuales. Bueno, esa argumentación que insiste en la naturaleza, en una naturaleza que es un invento, ¿no? Un invento, no lo digo mal, digo eso que nos dicen a quienes pensamos género como ideología, más ideología que eso, más invisibilización de la pluralidad anatómica con la que nacen los cuerpos, rechazadas por ese discurso que dice que hay dos posibilidades anatómicas. Más ideología que eso, ¿no? Entonces, me parece que lo biológico y lo médico, y sí, por supuesto, ¿no? Digamos, como es necesario, lo médico es necesario. Ahora, conocer esos datos que son necesarios para tomar decisiones. Ahora, me parece que lo interesante en no resolver tensiones es cómo no nos quedamos solo con eso. El conocimiento científico es muy necesario, pero también es muy necesaria la experiencia, el saber de la experiencia, y también es muy necesario lo que siento, y también es muy necesario lo que creo, y cómo todo eso dialoga, y cómo en esas tensiones, entonces, creo que ahí yo coincido en esta cuestión de no resolver las tensiones, cómo en no resolver las tensiones generamos encuentros respetuosos y genuinos de respeto, de reconocimiento de que pensamos diferente, pero cómo en esa diferencia nos podemos encontrar en la defensa de un derecho. Porque yo creo que hay algo que, digamos, la ESI puso, en el momento del debate parlamentario por el aborto, se generaron muchas tensiones, porque con compañeras que compartimos el campo popular, con compañeras que compartimos hasta la defensa de la ESI, nos encontramos quizás en lugares como pensando distintas cosas, ¿no? O de los feminismos populares me parece que ahí nos dan muchas pistas y nos enseñan muchos, ¿no? En términos de cómo pensar ese encuentro respetuoso, donde no vayamos con nuestra mirada progre, burguesa, blanca, universitaria, y nos podamos poner en tensión nuestros propios privilegios y hablar allí y hacer más potente a la ESI en ese sentido, porque es como vos decís, ¿cómo rompemos ese gueto? No me gusta la palabra, ese cerco, y que genuinamente invite a un diálogo donde hay un texto que a mí me gusta mucho de Karina Vidaseca que se llama Mujeres blancas salvando a las mujeres color café, ¿no? ¿Cómo salimos de ese lugar de vení, te escucho, ¿no? Y te salvo, ¿no? A poder entender que las mujeres color café, por ponerlo caricaturescamente, resisten a la violencia de un modo que nosotras desconocemos y que no tenemos por qué cambiar, ¿no? Sino que justamente desde la escucha podemos potenciar formas más interesantes para pensar los modos de desarmar las violencias. Y si no nos escuchamos, seguimos en una cosa de sordos y nos preocupamos porque no somos más con la ESI. Me parece que ahí
por eso yo hablaba del desafío pedagógico, para mí ese es el gran desafío pedagógico de la ESI, ¿no? El gran desafío pedagógico de todo movimiento contrahegemónico para hacerle oposición a las argumentaciones hegemónicas y que no encontramos, ¿no? Y que no la resuelve Durán Bárbara para nosotros, ¿no? Nosotras. Pero necesitamos encontrar la forma. Y que Hola, buenos las días. evangélicas lo saben muy bien en el campo de la ESI, ¿no? También. Perdón, Alejandra. Hola, bueno, yo hablo desde Jujuy, agradezco el espacio, y me quedaba pensando, ¿no?, en esta cuestión de abrir y cómo generar diálogos genuinos y respetuosos, y pensando también desde una mirada interseccional, ¿no?, cómo muchas comunidades que escapan a, tal vez yo viví muchos años en Buenos Aires, de lo que tenemos pensado allá, hay otros modos de vivir, otras cosmovisiones, ¿no? También de qué manera no avasallar esas formas de vivir que no condicen con las características a veces del eurocentrismo en el que vivimos allá en Buenos Aires, para poder generar un encuentro genuino y que la ESI no se manifieste como algo absoluto o como que aparezca de una manera que contra lo que se está oponiendo, que es el pensamiento tal vez único, ¿no? Una mirada hegemónica. Y creo que, bueno, ese es un gran desafío, poder entablar tal vez diálogos con otras líneas de pensamiento, como por ejemplo las líneas del buen vivir, salud mental y buen vivir, que son otras corrientes que también están interpelando al modelo patriarcal, también eurocentrismo, y que también contempla tal vez otras cosmovisiones, ¿no?, que son muy, tienen, bueno, todo un bagaje, una teoría, y tienen también otros saberes, y conceptualizan la vida de otra manera. Bueno, muchas gracias por el encuentro, porque me estimula a seguir pensando y a seguir reflexionando. Muchas gracias. Súper interesante. ¿Qué más por allí? Ahí Cris ponía, me parece necesario tomar las decisiones políticas que den lugar a la transversalidad, a los cambios en la formación docente y acompañar el proceso de cambio de todos los actores de esta escena. También pensaba que, por ejemplo, nosotras desde el centro de salud, o sea, del sector salud, somos llamados a intervenir en talleres de ESI en escuelas, o sea, en la educación, y cuando nosotros intentamos como dejar capacidad instalada para que lo tomen desde la escuela, los docentes, las docentes, lo que nos dicen es distinto cuando ustedes vienen, como que se arma un diálogo diferente si va alguien de afuera de la escuela que al interior de la escuela. Y lo veníamos pensando por la cuestión del cruce del discurso pedagógico evaluador, ¿no? Como que ellos decían, lo pedagógico atraviesa el vínculo del docente con los alumnos y con ustedes no, porque son de otro sector. Pero también pensaba que también lo que hace es salvar estas pujas de poder con los padres, ¿no? Porque esa parte, en gran medida, también se pone en juego. Y bueno, si viene alguien de afuera, ellos pueden, la escuela puede sostener, bueno, son gente de salud. Entonces, no tienen que, esa lucha con los padres por ahí se ve un poco más suavizada, ¿no? Ahí veo, Oscar, ¿querías la palabra? Sí, agradecerte, Paula, por tus desarrollos, y me quedé pensando mucho esto que vos planteabas de los feminismos populares, y también lo que planteaba la colega supervisora de que siempre estamos los convencidos hablando de estas cosas, ¿no? Y creo que el desafío para nosotros es no terminar, como vos decís, Paula, de vida seca, ¿no? No terminar siendo psicopedagogas blancas
buscando salvar a las madres color café de nuestros pacientes. ¿Cómo poder trabajar de un modo tal en que esto no quede circunscripto a ciertos lazos particulares con ciertas mamás que puedan tener alguna posición de escucha o puedan plantear la violencia de la división sexual del trabajo y demás? ¿Cómo plantear una política clínica integral y plena, ¿no? Porque lo que vos traes de justicia sexual es crucial. Y creo que si nosotros no aplicamos, porque somos agentes de aplicación de la ley, sobre todo quienes trabajamos en sectores populares o sectores vulnerados, si no trabajamos en territorio, digamos, ¿no? Porque si no pasa esto, ¿no? Bajamos modelos, bajamos posiciones de las que estamos convencidos, pero si esto no se arraiga en las prácticas territoriales que ya se están llevando a cabo con los feminismos populares o los lugares de pertenencia de las familias con las que trabajamos, no se produce finalmente una transformación profunda, ¿no? Esto yo lo he vivenciado en distintas experiencias laborales, ¿no? Entonces, no mencionamos la ley Micaela, ahí también me parece que hay que hacer un trabajo profundo en todas las instituciones, que estén implicados los varones que trabajamos en las instituciones, que se pueda trabajar con las familias, porque en general se trabajan con, no sé, en una universidad con docentes no docentes, en una empresa, pero nosotros tenemos que trabajar también con las familias, la ley Micaela, ¿no? Y el desafío de la ESI yo creo que sigue siendo un desafío y un horizonte que muchas veces sigue estando tan lejano como en 2006. Entonces, el diseño de políticas clínicas para nosotros es crucial, ¿no? Para quienes trabajamos en infancias y adolescencias, digo desde lo que nos implica que son las prácticas psicopedagógicas, ¿no? Por eso te agradezco que hayas estado con nosotros y nos ayudes a seguir pensando desafíos que siguen siendo pendientes, ¿no? para nuestras prácticas. Gracias. Yo pensaba algo cuando escuchaba a Andrea, Patri, bueno, lo que dijo la compañera de Jujuy y recién Oscar. Me parece que es interesante esto, como poder pensar como una estrategia político-pedagógica para la ESI que no resuelva tensiones, que la sostenga, y que en ese sostener tensiones, no, esto me parece que, como decía Andrea, a veces, bueno, quizás está bueno que vaya el sector salud por algo puntual, pero que eso no se termina la ESI con eso. Me parece que es esto, lo biológico está, pero no termina lo biológico la ESI. No es que la ESI dice los médicos no, el sector salud no, y hasta pensándolo estratégicamente y con alianzas necesarias, como decía Andrea recién, o recién Oscar, pensaba también que en esa estrategia me parece fundamental que nosotros, desde el lugar que estemos, nos reconozcamos como un actor más y no como el único actor de la ESI, ¿no? Claro. En ese sentido, me parece que es crucial que pensar que para que la ESI esté en el lugar que queremos que esté, tenemos que trabajar con los distintos actores de ese lugar. Entonces, digo, en esto que decía recién Oscar, ¿no? Digo, me parece que bueno, que para generar un espacio de educación sexual integral con las familias del sector de espacios populares, de que viven procesos de marginalización, bueno, aliémonos con las compañeras feministas de esos lugares para poder entender cómo entrar, pero desde un lugar genuino, ¿no? Desde un lugar genuino porque nosotras queremos entrar y dar cuenta cuál es nuestro lugar, porque tenemos una búsqueda que es genuina, estamos acá por algo, y queremos algo, y queremos transformar, y queremos propiciar procesos emancipatorios, y nos posicionamos ahí, y te decimos, me posiciono acá, pero para que esto suceda pensemos juntas, porque yo
conozco algo, sé algo, vos sabés otra cosa, y necesitamos que en esos saberes distintos construyamos un saber nuevo que habilite que esto se potencie acá, ¿no? Me parece que ese es el desafío de la imaginación. Creo hay un autor que se llama Sousa Santos, o Aventura, de Sousa Santos, que habla de la noción de la ecología de saberes. Y bueno, ¿cómo generamos un proceso pedagógico, un proceso educativo que permita un encuentro genuino de saberes? Pero cuando digo genuino no lo digo en esa cosa barata, relativista, donde vení que te escucho y me siento en el banquito y te hago que te miro y te escucho de la misma manera, sino en un desafío de desarmar lógicas que son desafiar lógicas anquilosadas. Digo, yo trabajo en la universidad fuertemente, bueno, lógicas de la universidad, de la producción del conocimiento científico. ¿Qué es producir conocimiento científico? ¿Cómo se produce el conocimiento científico? Bueno, desarmemos esa lógica, ¿no? Donde repensemos cuál es el lugar de la universidad, cuál es el compromiso ético, territorializado, situado de la universidad para una sociedad más justa. Y bueno, eso implica repensar cómo construimos el conocimiento en la universidad, pero lo construyo en la universidad, porque me interesa la universidad y creo en la universidad pública y defiendo la universidad pública, y me parece que el conocimiento científico tiene un gran valor. No es el único, pero tiene un gran valor, ¿no? Y que para producir procesos emancipatorios requiere encontrarse con otros movimientos, con otros actores posicionados en otros lugares, y dar cuenta de que en ese movimiento y en ese encuentro nos vamos a pelear, vamos a disputar, vamos a poner tensiones, pero pongámoslas sobre la mesa, dejemos de jugar a una cosa, ¿no? En ese sentido me parece como que hay que jugarse más y encontrar el modo, y creo que la clave está en esto que están diciendo muchos de ustedes, que comparto en términos de con quiénes construimos, con quiénes armamos la estrategia para eso, posicionándonos en un lugar de pares diferentes. Lo contrario, como dice un texto muy viejo de Carlos Lomas, lo contrario de la igualdad no es la diferencia, es la desigualdad. La justicia es la justicia reconociéndonos como diferentes, y no en una lógica de representación y donde el todo subsume las partes, porque eso ya no funciona, sabemos que no funciona. Sabemos que no funciona, que para que sea potente un proceso emancipatorio debemos reconocernos como diferentes, reconocer que hay prácticas diferenciadas en distintos contextos, pero que esas prácticas, hay un material, un documental re lindo que se llama La educación en movimiento, que muestra los procesos que se dan en distintos movimientos sociales de América Latina educativos. Y a mí me gusta mucho una compañera que aparece en el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que ella dice que una vez por año se juntan representantes de todos los movimientos sin tierra de Brasil en un plenario. Entonces cada uno lleva ahí lo que viene pensando en su territorio. En el encuentro con esos otros, ella cuenta lo que hay en su territorio, escucha los otros territorios y dice, bueno, nosotros tendríamos que repensar algo de nuestro territorio, y vuelve a su territorio con eso que escuchó, pero para seguir siendo ese movimiento en ese lugar, ¿no? Como dice Rita Segato, ¿cómo podemos seguir siendo quienes estamos siendo, pero que el centro, en diálogo con otros, sin que el centro se nos corra? Estos somos nosotros, yo soy universidad, soy la universidad, no soy la universidad, estoy en la universidad, defiendo la universidad, creo que es valioso que haya universidad pública, creo que es importante que haya producción de conocimiento científico, pero es en diálogo con otros conocimientos donde vamos a producir un movimiento potente de transformación social, siendo la universidad y siendo los otros quienes son, ¿no? Pero reconociéndonos como diferentes y necesarios para un proceso emancipatorio. Y ese necesario implica transformarnos. Y esto, me gustó esto de Oscar que decía, el horizonte está tan lejano. Yo creo que sí, que sigue estando tan lejano, y lo voy a decir en términos esperanzadores, pero digo, porque mucho se hizo, hay mucho recorrido. Creo que, como decía Patri, es importante reconocer todo lo trabajado, porque costó muchísimo tener ESI, costó muchísimo llegar, sostener la ESI en contextos donde se la bastardió bastante. Estamos acá, tenemos ESI con todo lo que queda,
Y está bueno pensar que siempre, como dice Galeano, ¿no? Digamos, como la utopía, ¿no? Yo camino, ¿no? Avanzo y ella se corre, ¿no? Digamos, como que, bueno, me parece que en esa búsqueda también, si nos mantenemos como invita Foucault a una moral incómoda, es seguir pensando todo el tiempo que alcanzamos algo, pero hay muchos que están afuera todavía. Hay mucho que queda por seguir construyendo. Y entonces siempre se corren los horizontes. Por eso el género como categoría es dinámica. Porque me parece que bueno, que vas transformando, vas conquistando, hay inclusiones, pero siempre hay un resto afuera que implica relaciones de poder, ¿no? Y me parece que esa es la incomodidad. Pensar que siempre el horizonte va a estar tan lejos. Me gusta eso. Pero creo que ahí, ¿no? Encontrarnos con quienes piensan distinto y sostener lo distinto, ¿no? No como lo exótico, no como el multiculturalismo liberal barato, digamos, pues, sino desde una mirada puesta en la desigualdad y en la búsqueda de una justicia social, ¿no? Perdón, bueno, gracias Paula. Yo lo que pienso es que es un punto de... Es muy difícil. Nosotras, por ejemplo, vamos a las escuelas y nos ha costado, al menos hablo por Andy y por mí, que somos quienes estamos hace muchos años en el centro de salud, nos ha costado mucho entrar a las escuelas o al sistema educativo. No ha sido fácil, es una institución muy verticalista, y cada vez que hacemos un taller yo siento una gran satisfacción por haber llegado aunque sea, digamos, a un séptimo, a 2 séptimos, a un grado, a una maestra. Es decir, para mí es muy valioso todo lo que hemos construido en un momento donde no se hablaba de ESI y donde íbamos a plantear un taller de sexualidad integral y nos miraban con los ojos así. Pero entiendo que también no deja de ser una relación casi personal. Nos llama la directora que nos conoce, nos llama la escuela que sabemos que entramos por otro lugar. Es decir, me gustaría, esto que vos decís, poder sentarnos a hablar juntos con las personas, por ejemplo, del sistema educativo que corresponda, para pensar cómo extender, cómo ampliar, cómo incluir, cómo sentarnos a pensar juntos esto, y no que sea una cruzada personal porque conocemos a la directora o la directora nos conoce a nosotros. El otro día se lo propusimos a alguien del distrito escolar y dijo, bueno, ella nos invitó honestamente para orientación educacional, pero la parte de sexualidad, y no, y era la persona capaz de decidir sobre 25, 30 escuelas, digamos, ¿no? Fue una pena que al menos no quisiera conocer la propuesta, o por ahí todavía tenemos tiempo de juntarnos, pero me parece que hay que ir más allá de ir a una escuela y hacer los talleres. Eso hay que seguir sosteniéndolo, pero me parece que esto que vos decís, dar un paso más adelante y sentarse a hablar junto con quienes pueden también producir cambio. Si no estamos siempre tratando de conseguir personalmente a qué escuela ir. Y eso que nosotras somos un equipo súper potente, activo, las chicas tienen una energía y una capacidad terrible, y a veces quedamos queda como pequeño, ¿no? Como encorsetado. Y creo que son parte de las tensiones interesantes de sostener, cómo se transforma, construye lo social desde lo micro y desde lo macro. Entonces me parece que hay que tener una vigilancia muy fuerte sobre que la política se construya, hay que construir demanda, hay que construir canales de decir, el presupuesto es menos, no se está haciendo esto, no se está haciendo capacitación, hay que hacer esto, hay que hacerlo, hay que estar ahí encima militándolo, digamos, y generando mirada de vigilancia de esa política pública, porque hay que cumplirla, exigirla, y se tiene que cumplir, y mientras tanto también está lo micro, que bueno, que esas, y digo también pensando, yo soy docente y vengo, también pensando que bueno, que muchas veces si bien la escuela es verticalista, creo que las instituciones educativas, al igual que las de salud y la justicia, si pensamos en el verticalismo de las instituciones,
no digo que las instituciones educativas no lo tengan, pero que también, nada, muchas docentes han trabajado y militado muy fuertemente porque la ESI esté y se la han jugado para que la ESI esté, y muchas veces las instituciones educativas son el lugar donde muchos pibes encuentran la posibilidad de desplegar algo que les está angustiando y bastante, ¿no? Y los docentes le ponen el cuerpo como pueden, porque no solamente porque la formación no alcanza, sino porque las instituciones no alcanzan, y muchas veces la posibilidad es esto que vos decís, Cristina, yo me acuerdo, bueno, ahí la veo a Jimé Gallo, cuando yo trabajaba en el programa de alumnas madres y alumnos padres de retención escolar, y bueno, las estrategias eran en el armado de, vos podías hacer el recursero, pero el recursero era un recursero, pero sabías que en esa institución tenías que hablar con Andrea, porque Andrea era de esa institución la persona que te iba a dar la entrada para que la piba pueda acceder a ILE, entonces, creo que son como los dos planos que hay que sostener, y que las leyes y las políticas son importantes. Yo empecé diciendo, tenemos ley, no es poco, hay que defenderla, hay que ir por más política pública, hay que demandar, pero para que los procesos estos cambien implican mucho tiempo, muchos años, y el tejido de la red y la trama entre quienes vamos sosteniéndola y haciéndola posible, y con el desafío de sumar a más, ¿no? Por supuesto. Ahí tenemos que ir cerrando porque hay público, ojo, si no se entendió, yo abogo por lo público abiertamente, y desde que entré y desde que entramos, por algo estamos donde estamos desde los años que hace que estamos. Digo que me parece que se da esto de tener energía para poder trabajar en lo micro y en situaciones puntuales, pero al mismo tiempo hacer una movida en otro lado, junto con otros, porque si no va quedando como muy pegado a las personas, y esto debe ser transversal también, y debe salirse de las personas. Esto tiene que ser una idea, y tiene que poder ser plasmada como idea, no como un objetivo, digamos, nuestro en este punto. tenemos que ir cerrando. Ahí veo la mano de Eli, no sé si alguien más quiere hablar, y vamos a ir cerrando porque hay gente que ya se tuvo que ir yendo. Eli. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por este encuentro hermoso también. Me dejó pensando muchas cosas, sobre todo cuando hablaba de la institución educativa como productora de estos cuerpos, ¿no? Y yo me quedaba pensando también, y cuando mencionó lo de la historización, qué difícil que es para nosotros como adultos, teniendo esta historización de cómo se fue produciendo sobre nuestros cuerpos ciertas políticas educativas sobre la sexualidad. Yo soy de la generación Johnson y Johnson, y lo más importante era la menstruación. Entré en la brecha, así como en el tiempo del HIV, como enfermedad a evitar, no como dentro de una práctica sexual entre personas variadas, ¿no? Digo, como enfermedad, y me quedaba pensando en cómo la escuela puede entrar a ciertos temas y en otros queda la familia, y lo pensaba en esto dentro de lo que son las instituciones jerárquicas y cómo las relaciones de poder se van reproduciendo, y esto es, a esto va la resistencia que se produce con la ESI, ¿no? Me parece. El disciplinamiento viene desde lo pedagógico y está como todo entramado para que se pueda seguir reproduciendo. En la certeza, porque la biología nos da la certeza, el proceso pedagógico nos da el disciplinamiento, y la institución la relación de poder para seguir generándolo. Entonces me parecía como re fuerte esto, y justo al final hablaron de alianzas de actores. Digo, qué importante la construcción colectiva para poder, dentro de lo vertical, atacar, porque me sale así, tipo, atacar desde la transversalidad. Me acuerdo cuando yo formé parte del centro de salud y de los talleres de sexualidad, que los hice mucho tiempo, tuve la suerte de poder hacerlo desde mi primer año hasta el tercero, los amaba, me encantaba, y sí también me pasó que ver cómo se corrían los docentes frente a nuestra participación, ¿no? Y qué importante también ahí es poder pensar cómo llamar al docente y empezar a formar parte para que todos podamos trabajar desde ese lugar, que el docente pueda recibir esas preguntas que en el buzón no llegan, pero que están implícitas en el aula, ¿no? Y poder ir trabajándolo, me parece que es ahí.
en esa propuesta pedagógica de construcción colectiva de los distintos actores con sus distintas disciplinas, ¿no? Nada, me parecía como re lindo como para pensar eso. Pero bueno, hoy lo hice cortito. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sin duda, y por ahí pensaba, hay un punto que sí es irreductible, que es el de la defensa de derechos. Podrán patalear todos los que quieran patalear, padres, madres, docentes, directivos, pero ahí sí que nos plantamos, y en esa parte la palabra de los chicos tiene que aparecer, y la escucha, ¿no? Bueno, Paula, no sé si te queda algo más que quieras compartirnos, pero nos queda agradecerte mucho. En el chat también hay varios agradecimientos. Creo que nos has, como vos usás la palabra estallar, nos estallaste los esquemas a varios y a varias. Así que mil gracias. Y bueno, esta clase va a quedar a disposición para vos también y para todos los que la quieran volver a ver. Te agradecemos un montón. No, gracias por la invitación, un gusto. Yo también me voy pensando, estallando, y bueno, y como dije al comienzo, siempre para mí los espacios de residencia son así como muy queridos, así que valoro mucho este espacio de formación y que me hayan invitado a ser parte, así que gracias a ustedes. Sí, con colegas de todo el país, que está muy bueno. Sí, buenísimo. Bueno. Gracias. Bueno.